Muy buenas noches, amados hermanos. Dios nos bendiga poderosamente en esta noche. Damos gracias a Dios porque nuevamente hemos tenido la oportunidad de poder salir al aire por estas redes sociales. Damos gracias al Santo de Israel porque sentimos la preocupación y sentimos también el deseo y el ánimo y la fuerza para seguir predicando y hablando de la hermosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esperando en Dios de que usted también haya sido guardado, bendecido, como así también sea en su corazón con la necesidad, el hambre de aprender de la palabra de nuestro Señor. Para mí es importante, para mí es necesario. Si no lo hago, yo creo que también Dios pedirá cuenta de mi vida y me dirá, tuviste los medios para hacerlo y no lo hiciste. Así que me siento vigoroso, me siento contento, feliz, me siento con ánimo, me siento con deseo de poder hablar de la palabra de Dios. Porque es lo que es para mí lo primordial, lo esencial. Porque sin la palabra de Dios nosotros no podemos hacer nada. Así que, amados hermanos, quiero que abran su Biblia en esta noche. Vamos a aprovechar el tiempo. Abran su Biblia en el libro de San Mateo, capítulo 14. Vamos a leer del verso 22 hasta el 33. El libro de San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33. Ahí vamos a tener la palabra del Señor en esta noche. Y así dice la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, asolada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andó Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Padre mío, en el nombre de Jesús, mi Salvador eterno, te doy gracias primeramente, Señor, porque mis labios se abren para dar esta lectura a tu palabra. Y agradezco, Señor, porque me das el privilegio de hacerlo. Solamente te ruego, Dios, que tu Espíritu Santo toque mi vida, llene mi corazón, mi espíritu, mis labios se abran, Señor, para expresar gratitud delante de su presencia y poder hablar de esta palabra, Señor, que es tan importante para todos nosotros. Especialmente para mí, Señor, es muy importante hablar de esta palabra, porque yo la necesito y sé que muchos la necesitan. Señor, porque usted que conoce los corazones y la mente, Padre eterno, yo te ruego que visites a través de estas redes sociales, Señor, y puedan llegar hasta el último rincón, Señor, de estos canales. Señor, bendice también las predicaciones en YouTube para que esa bendición también llegue, mucho más allá de lo que pueda llegar Facebook, Señor. Pero lo más importante es que llegue a los necesitados. Señor, no para aquel que se siente ya muy conforme ni muy lleno de tu palabra, sino para el necesitado. Yo te ruego, Dios, que haga resplandecer tu rostro en medio de todo lo que vamos a hacer, en el nombre de Jesús. Amén y amén, amados hermanos. Dios tenga que bendecirle grande y poderosamente a cada uno de ustedes, los que se van a sintonizar. Y si no hay ninguno que se vaya a sintonizar, bueno, Dios tiene poder para que su palabra nunca vuelva vacía, amado hermano. Siempre hay una oportunidad para alguien, para que pueda escuchar palabra viva, palabra de verdad. Y es la intención que está siempre en nuestro corazón de poder ser útil en las manos del Señor. Poder agradecer a Dios por su infinita misericordia. Agradecer a Dios porque
hemos visto que Dios nos ha rodeado con su mano de amor, hemos estado protegidos, hemos estado amados tranquilos, bendecidos en el sentido de que, cierto, a pesar de todo este rumores de cosas que andan, nos sentimos tranquilos, confiados en Dios, esperamos en Dios. Siempre va a ser nuestro amparo y nuestra fortaleza. Así que eso es lo que la intención para mí es transmitir ese mensaje a su vida, para que usted también se sienta bajo esa cobertura, se sienta bajo esa misma dirección, y usted sepa de que el Dios que usted sirve, que el Dios que usted alaba, que el Dios que usted glorifica, es el mismo Dios que yo alabo y glorifico de la misma manera. Es el mismo Dios que yo también busco en cada momento, en la oportunidad que yo tengo. Lo busco porque yo necesito de Dios. Necesito de Él, necesito de que su gracia me sostenga, que su presencia me llene, y necesito que el Señor también le llene a usted. Porque este es el objetivo, este es el propósito de tener que predicar a través de las redes sociales, porque si nos limitan, ¿cierto?, por motivo de enfermedades como esta catastrófica, que a la verdad esto trae mucho temor a mucha gente, ¿cierto?, y ponen en precaución para que también las iglesias que no haya contaminación, pero yo lo puedo ver a usted, puedo leer su nombre, como estoy leyendo al pastor Arturo Ibarra, de allá de más allá de Temuco, de Osorno, el pastor Ibarra, que Dios me lo bendiga grandemente, ¿cierto? Así yo lo veo a usted, y podemos predicar y podemos exhortar la palabra de Dios, y la presencia del Espíritu Santo nos va a llenar de la misma manera, aunque no nos veamos físicamente y podamos abrazarnos y darnos la mano, pero podemos también a través de estas redes sociales sentir el mismo cariño. Es como que si estuviéramos sentados frente a frente y estamos conversando un poco de la palabra del Señor. Y doy gracias a Dios por eso, porque Dios nos permite hacerlo. Para mí esto es un trabajo fenomenal, es un trabajo maravilloso, en donde ya estos meses, ya como 5 o 6 meses que llevo predicando en las redes sociales todos los días, de lunes a viernes, para mí ha sido una bendición, por hermano. Hay un pastor que me dijo, yo no sé de dónde saca tantos mensajes, pastor. ¿Cómo usted saca tantos temas, tantos mensajes? Bueno, le digo yo, si yo creo en un Dios vivo, yo tengo el Espíritu Santo en mi vida. Y el que revela su palabra se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que habla, el Espíritu Santo sabe lo que necesitamos cada uno de nosotros. Primeramente yo, ¿cierto? El Espíritu Santo lo sabe. Nosotros podemos hablar 1000 veces, amados, de la palabra de Dios, y 1000 veces va a ser de la forma muy distinta y diferente. A lo mejor este pasaje que yo leí, usted lo ha predicado 1000 veces en su iglesia, o lo ha escuchado usted, cierto, también predicar cientos de veces en su congregación. Pero Dios siempre tiene algo que entregarnos. Dios siempre tiene algo que colocar dentro de nosotros, en la cual tenemos que aprender a escuchar bien y almacenar bien lo que Dios nos quiere hablar. Cuando nuestra mente se abre, cuando nuestro corazón está dispuesto a recibir la palabra de Dios, Dios siempre nos va a hablar por algo. Porque siempre, amados hermanos, valga la redundancia, siempre tenemos necesidad de Dios. Porque si no tuviéramos necesidad de Dios, si no tuviéramos, cierto, necesidad de que Él nos guíe, que Él nos cuide, que Él nos proteja, si no tuviéramos necesidad de esa, yo le digo que estaríamos muertos hace ratito. Hace mucho rato. Porque nuestra vida es así, pues, amado. Nosotros nos conocemos. Usted sabe que de la manera que usted, cierto, tomó el Evangelio como responsabilidad dentro de su vida, y así también los pastores, los ministerios que tomaron como responsabilidad para poder estar al frente de una grey y poder enseñarle a una congregación, todos tenemos las responsabilidades. Todos somos responsables del Evangelio de Cristo, todos, de una manera o de otra, ¿cierto? Con los rangos que podamos tener, obispo, pastores, misioneros, evangelistas, no sé, por todo lo que pueda Dios levantar dentro de su obra, ¿cierto? Estamos bajo la voluntad de Dios y los propósitos de Dios. Por eso que cuando nosotros leemos la palabra, simplemente nos dedicamos a esperar que el Señor tenga que tocar nuestro corazón y nuestros labios. Porque para dirigirnos a una congregación, para tener que hablarle a los hermanos, a los que están a través de las redes sociales, no es llegar y hablar cualquier palabra. No es llegar que no tengan sentido. Porque por eso encontramos muchos charlatanes en las redes sociales. Encontramos muchos, ¿cierto?, que llenan de promesas a la gente, llenan de bendición y los llenan de prosperidad,
¿cierto? Y nos llenan de visiones, de profecías y los tapan con todo eso, ¿cierto? Sabiendo de que su palabra dice que no vendrán días mejores, pero ellos dicen que mañana vamos a ser ricos. Aleluya. Sí, yo voy a ser rico, pero cuando Cristo venga, porque voy a estar arriba de los cielos y voy a estar caminando por calles de oro. Voy a ser rico, ¿cierto? Porque el Señor me tiene una riqueza maravillosa, grande, ¿cierto? Sin merecerla. Sin merecerla usted ni yo, ¿cierto? Dios nos tiene un lugar precioso, hermoso, donde un día vamos a estar delante del trono del gran Dios. Así que, amados hermanos y pastores, Dios tenga que ayudarnos para tener que, ¿cierto?, también aceptar lo que la palabra nos está enseñando. Primeramente, el Señor nos advierte de ciertas cosas en la cual yo tengo que estar preparado. Porque a través de los tiempos nosotros encontramos, ¿cierto?, la rapidez de poder aceptar de repente unos cargos, la rapidez de muchas veces nosotros tener que avanzar en el Evangelio como si fuera el último día. Y a la verdad que eso nos trae las consecuencias en la cual nosotros por el camino vamos a encontrar que no estaba preparado para tomar lo que nosotros creemos que es nuestro. Que lo que creemos que es nuestro. Al principio, yo antes de tomar el pastorado y de antes de entrar a un instituto bíblico, yo le digo que yo era el primer enemigo y retractor de los institutos bíblicos. Porque para mí yo decía de que eran escuelas de pastores, ¿cierto? Que de ahí sacaban a los pastores y escuelas de pastores y no tenía ni idea de lo que yo hablaba. Pero cuando entré al instituto yo me di cuenta que la verdad es una forma distinta a lo que yo pensaba. Y me di cuenta que los ministerios, si el Señor los prepara en ese lugar de alguna manera, Dios nos va hablando y Dios nos va diciendo, mira, para esto tú estás preparado, para esto tú estás bien, para esto te voy a preparar, para esto te voy a apartar. Dios, el Espíritu Santo, nos va hablando referente a ese. Pero hoy en día encontramos de repente, amados, y en los tiempos que yo estudié, yo creo que también Pastor Ibarra cuando estudió en el instituto, o muchos pastores que también estudiaron en el instituto, mucho antes que yo, también se dieron cuenta que entraban al instituto muchos estudiantes. Yo cuando entré a estudiar éramos 30 estudiantes. La mayoría eran más jóvenes que yo. Eran mucho más jóvenes que yo. Eran jóvenes y señoritas, y algunas señoras también, que entraron a estudiar. Pero el primer año, amados hermanos, de los 30 que habíamos, el primer año, antes que terminara el año, ya éramos 25, ya habían quedado 5 en el camino. Y cuando pasó ya el segundo año, ya empezamos a ver que quedamos 20 y empezamos a quedar en el camino. Empezamos a ver cómo quedaba en el camino, ya éramos 20 estudiantes. Y al cabo de 4 años más, estábamos quedando 12 en el instituto bíblico, 12 estudiantes. De 30 al cuarto año ya estábamos quedando 12. Y yo le digo que a la mitad del año, de los 4 años y medio, quedamos 4. 4 estudiantes. Quedamos a los 4 años y medio, de los 30 quedamos 4. Y cuando terminamos nosotros el quinto año de instituto, yo quiero decirle, amados hermanos, que nos graduamos 2 hermanos. Que era un hermano de San Fernando, que hoy en día está en la presencia del Señor, y 2 de 30, nos graduamos 2. Entonces nosotros, y yo le preguntaba al Señor que por qué pasaban estas cosas. Y la verdad que hay muchos que entran al instituto bíblico y entran con una mentalidad así como que quieren saberlas todas, y al final ven que no es tan fácil, amado, no es tan fácil como tomar un compromiso delante de Dios, porque empiezan a mirar que les va a quitar el tiempo, empiezan a mirar de que no van a tener cierta libertad para hacer otras cosas, de su vida como jóvenes se va a encontrar ya trancada con el Evangelio porque no van a poder hacer nada más, y su juventud completa dentro del Evangelio. Y encuentran que ya no son capaces y no son capacitados para eso y van quedando en el camino. Y nosotros encontramos, amados hermanos, también en la palabra de Dios, la lectura del día de hoy,
¿cierto? En el libro de San Mateo, capítulo 14, verso 22 al 33, nosotros encontramos la misma posición, ¿cierto? Jesús escoge 12 discípulos. Los 12 discípulos, ¿cierto?, acompañaban a Jesús. También llevaban un tiempo con Cristo, veían la obra de Cristo, veían todo lo que Jesús hacía, y a la verdad que ellos ya se creían también con capacidad de poder hacer cosas igual que Jesús. Entonces ellos creían que también podían ellos ejercer el mismo ministerio que Cristo, y ellos se sentían seguros de ello, pero el tiempo les daba la razón de que eran todavía inmaduros. Porque la inmadurez, amados hermanos, hacen que con nosotros cometamos errores. Cuando nosotros no leemos la Biblia, ahora que está José también en las redes sociales, a la verdad que, y disculpa que tome a tu papá como ejemplo, yo conocía al hermano José Ibáñez, yo conocí a un hombre como él, y a la verdad que en esos años cuando yo conocí a mi hermano José Ibáñez, un hombre que no sabía leer ni escribir, él era un hombre muy leal, muy fiel, era un hombre muy puntual dentro de la obra del Señor. Y yo le digo que él daba enseñanza de la palabra de Dios, aunque era José o era otro de los hermanos José que le leía, cuando le tocaba predicar y le leía el mensaje a mi hermano José Ibáñez, y él lo exhortaba los días domingos, los días que le tocaba culto, era un oficial de la iglesia, pero la sabiduría, hermanos, la sabiduría que estaba sobre su vida, ¿cierto? No se podía comparar con lo que nosotros creíamos que sabíamos. Sobre todo yo, hablo por mí. Porque muchas veces yo no estaba de acuerdo con lo que él hablaba. Muchas veces yo le dije a él y hablé con él muchas veces diciendo que yo no estaba de acuerdo con lo que él decía, y él me enseñaba y yo decía que no estaba de acuerdo. Y yo cuando entré al instituto bíblico, hermano, cuando me empezaron a enseñar la palabra de Dios, cuando yo empecé a ver que desde el primer mes que me empezaron a enseñar, me empecé a sentir desnudo. De todo lo que yo me creía que sabía, de que todo me creía bacano, que conocía la Biblia, que, ¿cierto? Y era re malo para leerla, pues, hermano. Entonces, si yo hubiera sido bueno para leerla, diría, yo la leo la Biblia. Pero yo rebatía cosas que yo no entendía. Y yo dije en una oportunidad en el instituto bíblico, cuando yo terminé el instituto los 5 años, cuando tuve la oportunidad de poder hablar en el estrado para poder agradecer a los maestros que me enseñaron los 5 años, y le di a entender, y dije estas palabras. Dije, yo cuando entré al instituto bíblico, yo entré sin saber nada, creyendo saber y no sabía nada. Y a la verdad que yo dije, yo conocí a un hombre, textualmente lo dije así, yo conocí a un hombre, lo llama José Ibáñez, un anciano de la iglesia que no sabía leer ni escribir, pero ese hombre se paraba en el púlpito y predicaba como si supiera la Biblia al revés y al derecho. Y yo le dije, muchas veces rebatí y le inculqué muchas palabras que yo le dije que no eran adecuadas y que no eran bíblicas. Y él con la paciencia me enseñó y me dijo, sí, esto dice así la palabra. Y él me nombraba la Biblia sin saber ni leer ni escribir, pero él tenía la Biblia, los libros y tenía los textos bíblicos en su mente. Amados hermanos, y yo dije así en el instituto. Yo dije, si este hermano estuviera vivo, porque hoy está en los brazos del Señor, si mi hermano José Ibáñez estuviera vivo, yo le dije, yo hubiese ido a Lota y le hubiese pedido perdón por mi ignorancia. Porque muchas veces nosotros hablamos y creemos que tenemos razón con lo que decimos. Muchas veces discutimos sin tener una base. Nosotros criticamos a otro y ni siquiera nosotros tenemos ni idea de lo que estamos criticando. Y eso, amado, la Biblia nos habla que es pecado. Porque mi ignorancia, ¿cierto? Por mi ignorancia, porque ya tampoco, no es por mi ignorancia, sino que muchas veces porque me la creo saber toda, cometo el error de discutir con aquellos que verdaderamente se preparan, estudian y están bajo la presencia de Dios, y sus vidas, aunque no sepan leer ni escribir,
pero el que habla por ellos es el Espíritu Santo. Y eso es lo que el Señor nos advierte a nosotros. Eso es lo que el Señor nos habla a través de su palabra. Eso es lo que tenemos nosotros que mantener y guardar dentro de nosotros, porque si nosotros buscamos a través de la Biblia, nosotros escudriñamos las Escrituras, si nosotros nos interiorizamos de la palabra y leemos lo que Cristo quiere hablarnos a nosotros y nos enseña a nosotros, amados hermanos, no miremos en menos a los ancianos. No miremos en menos a aquellos que no saben leer ni escribir. No miremos en menos a aquellos que pareciera para nosotros que no tienen sabiduría. No, hermano, aprendamos a respetar y aprendamos a obedecer también a los ancianos que nos enseñan. Porque ellos tienen la experiencia. A mí, mi padre siempre me dijo, mira, no corras, porque el Evangelio no es del que corre. El Evangelio es del que sabe llegar. No sacas nada con correr. Y esas palabras las he guardado para mí hasta el día de hoy. Porque muchas veces me quiero acelerar y me acuerdo lo que mi padre me dijo. Y los discípulos, amados hermanos, a pesar que andaban con Jesús, ellos querían hacer las cosas antes que Jesús le diera la orden. Antes que Jesús, ¿cierto?, dijera palabras, ellos querían ofrecerse para hacer cosas. Pero todavía los discípulos estaban en un estado de aprendizaje. Estaban en un estado, ¿cierto?, humano, carnal. Su vida espiritual no era, ¿cierto?, todavía al 100% llena de la presencia del Espíritu Santo. Entonces necesitamos nosotros, así como dice el pastor Patricio Gallardo de allá de Copiapó, dice, así amado siervo, no seamos sabios en nuestra propia opinión. Es una gran realidad, porque nosotros cometemos error, cometemos ese pecado de creernos saber más que los demás. Porque es importante eso. Nosotros no podemos, amados hermanos, tener que exaltarnos nosotros con el conocimiento. Su palabra nos enseña, dice, el que sabe más, hágase como que no sabe. Porque tiene que haber humildad, tiene que haber, dentro de nosotros, tiene que haber esa mansedumbre. Yo no puedo echarle la Biblia encima a una persona que está aprendiendo, para que digan, oh, qué fenomenal el pastor, ¿cierto? Se conoce todo, mire qué sabio que es. No, la sabiduría el sabio no es uno. Es Cristo que nos da la sabiduría. Es Cristo el que nos da la inteligencia. Es Él el que pone dentro de nosotros, ¿cierto?, el saber de la palabra de Dios. Pero no significa que yo tenga, ¿cierto?, que ponerme encima del otro o criticar al otro. Escuchamos a un predicador estar predicando en el púlpito, y usted que salió del instituto bíblico, usted que estudió 5 años, ¿cierto?, estudió la mejor teología, estuvo, ¿cierto?, la hermenéutica y todo lo demás, ¿cierto?, que termina en éutica, usted va a sentarse ahí y va a decir, no, ese predicador está hablando pura estupidez, hermano. Pues la Biblia no dice eso. ¿Usted cree que el pecado lo está cometiendo el hermano que está predicando? A lo mejor no le enseñaron bien. A lo mejor nadie se dedicó a tener que llamarlo y decirle, hermano, mire, así se predica, esto dice la palabra. Todas las dudas que usted tenga, pregunte. Si usted va a predicar, mire, así se comienza un mensaje. Hágalo, pida al Espíritu Santo que le llene. Y a cualquier duda yo estoy dispuesto a darle. Pero nosotros, no, porque salimos de un instituto bíblico, nos creemos de que la sabemos toda. O somos maestros del instituto bíblico. Tengamos cuidado, pues, hermano. Porque el Señor no nos mandó a criticar. ¿Usted cree que Jesús criticó a los discípulos cuando cometían errores? Simplemente les daba a recordar, a decirle cuando fueron y dijeron, mira, tus discípulos no fueron capaces de echar fuera este demonio. Y Jesús le dice, este género, ¿hasta cuándo estoy con vosotros? O sea, ¿cuántas veces Jesús le fue dicho de que hay géneros que salen con oración y ayuno? Pero ellos, ¿cierto?, ya se creían todos unos espirituales, los apóstoles, ¿cierto? Y empezaron a lo mejor a agarrar al endemoniado y los amorreaban para todos lados, lo que pasaba muchas veces en las congregaciones antiguamente, pues, hermano.
donde se levantaban los instrumentos y cierto y daban voz y tomaban la cabeza de un hermano y los amorreaban y lo dejaban más chascón que otro pomo. Son errores que nosotros somos los que tenemos que enseñar, saber enseñar. Cosa que los que vienen detrás nuestro no tengan que cometer errores ni correr, amados hermanos, por quererse demostrar que la saben todas. Entonces los discípulos, amados hermanos, siempre al lado de Cristo, pero hay una cualidad en la cual los discípulos les faltaba. Había algo que a ellos les faltaba. Ellos podían ser todo al lado de Cristo. A lo mejor, sin respeto muchas veces, imponentes sobre los demás. Pero una cosa le faltaba a los discípulos. Le faltaba acompañar a Cristo a orar. Le faltaba eso. Dice la palabra de Dios, dice el 22, y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Había algo que él tenía que hacer, algo tenía que realizar, amados hermanos, porque él terminaba su ministerio de predicación hacia horas muy tardes y despedía a la multitud para que ellos se volvieran a sus casas. Y muchos de ellos no volvían a sus casas, se quedaban ahí con él, amados, pero él necesitaba estar solo. Necesitaba estar solo. Porque nosotros, amados, hay una cosa que nos hace ser humilde. Hay una cosa que nos hace ser sencillo y humilde. Y cuando nosotros nos apartamos en soledad, cuando nosotros nos apartamos en un lugar o en un rincón solo, a tener que orar a Dios. Y dice el verso 23, dice, despedida la multitud, dice que subió, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Subió al monte a orar. No habla del horario en el cual subió al monte. Puede que haya subido a las 3 de la tarde, puede que haya subido, ¿cierto?, a las 6 de la tarde, 7 de la tarde. No lo dice la Biblia, simplemente dice así su palabra. Dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Solo. Jesús siempre estuvo solo orando. Nunca hubo un discípulo que lo acompañara a orar. Aun cuando Jesús separó a Pedro, a Juan y a Santiago para que lo acompañaran al Getsemaní a orar, aún así, amados hermanos, Jesús termina orando solo. Siendo hijo de Dios, ¿cierto? Siempre terminó orando solo. Yo le pregunto a usted, amado, yo le pregunto a usted, predicador, usted pastor, usted líder, ¿cuántas veces usted se aparta delante del Señor en el día para tener que orar? ¿Cuántas veces usted, después que haya predicado el sermón en su iglesia, después que usted le enseñó a sus hermanos, después que usted le predicó a los hermanos, yo solamente a los pastores le voy a hablar, a los predicadores y a los líderes, cuántas veces después que usted terminó de predicar y la gente se fue, usted quedó en el templo, cuántas veces usted, después que la gente se fue, usted vino al altar, dobló las rodillas y le oró a Dios? ¿Cuántas veces lo ha hecho usted? Yo no le puedo responder, yo respondo por mí. Usted responda por usted delante del Espíritu Santo de Dios. Hay muchas cosas que nosotros dejamos de hacer, amados. Hay muchas cosas que nosotros dejamos de realizar dentro del Evangelio porque creemos que teniendo ya nuestra graduación en el instituto, creyendo que ya que tenemos el ministerio pastoral, que hay el ministerio de evangelismo, que hay el ministerio misionero, que hay el ministerio, ¿cierto?, de distintas índoles de maestro, ya creemos de que ya nosotros no necesitamos orar, porque ya tenemos todo el conocimiento. Nos enseñaron de Génesis hasta el Apocalipsis. Nos enseñaron hasta los libros apócrifos, hasta la Biblia católica nos enseñaron. Nos enseñaron todo lo pusieron a nuestra disposición. Pero cuando ya nosotros terminamos, ¿cierto? Terminamos nosotros de estudiar,
Pero cuando predicamos, cuando nosotros nos invitan a otro lugar, cuando nosotros predicamos en la calle, cuando nosotros predicamos a un vecino, a un amigo, en el trabajo, en el lugar que usted tenga, a su familia, en el hogar, no sé, en el lugar donde usted esté y usted le predique a alguien, ¿cuántas veces usted después de predicar se queda solo unos minutos y le da gracias a Dios por eso? Yo creo que son muy pocos, hermano. Muy pocos. Porque nosotros preparamos el sermón, nosotros nos preocupamos a preparar el sermón, nosotros queremos que el sermón sea el más bien preparado que esté, muchas veces con hartas citas bíblicas para respaldar el mensaje. Y hay muchos con excesivas citas bíblicas, porque hay muchos predicadores que quieren demostrar que estudian harto en la Biblia, porque llevan cuadernos con citas bíblicas. Otros, ¿cierto?, usan la memoria y empiezan a decir textos, ¿cierto?, en el libro de Judas, el libro de Mateo, el libro de esto, dice tanto, 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 ¿cierto? Y la Biblia está inútilmente dentro, puesta en el altar, porque ya lo tiene en la memoria, ya no necesita la Biblia. Como hoy en día nosotros vemos, ¿cierto?, a los cristianos en la calle, no sabemos si son cristianos o no. Cuando van en dirección a la iglesia no sabemos, no lo sabemos, porque ya no se ven esos cristianos con la Biblia debajo del brazo. No se ven. Son muy pocos los cristianos que se ven con la Biblia debajo del brazo. Entonces nosotros tenemos que tener claro lo que el Señor nos quiere de usted y de mí, amado. Como dice el pastor Patricio, él compuso unas canciones y a la vez también grabó un CD referente a sus canciones. Y me coloca aquí, como dice mi canción, y lo que dice Pablo, que he llegado a la conclusión que solo sé que nada sé. Amén. Solo sé que nada sé. Es una gran verdad, amado. Gracias, pastor Patricio. Es una gran verdad. Entonces, nosotros necesitamos reconocer que yo necesito a Cristo en mi vida. Yo necesito a Cristo en mi vida, hermanos. Yo no soy Dios. Jesús siendo hijo de Dios. Si Jesús siendo el ungido de Dios. Si Jesús fue enviado por Dios a la tierra para tener que morir en la cruz, para tener que salvar esta humanidad a través de su sangre preciosa, tuvo la necesidad de orarle a Dios. ¿Por qué nosotros somos tan conformistas? ¿Por qué nosotros nos conformamos con lo que leemos y nos conformamos que ya salimos del paso y ya le exhorté a la congregación, ¿cierto? Y muchas veces la congregación se acerca a usted, le da la mano, la abraza, oh, qué lindo mensaje, pastor, se pasó, o hermano, Dios le bendiga, el mensaje fenomenal, ¿cierto? Pero ni siquiera los hermanos son enseñados a decir, mire, la palabra del Señor hablada, ¿cierto? Por su boca llegó a mi corazón. Llegó a mi corazón, pero no felicitar al predicador. Porque ¿quién es el predicador para ser felicitado, amado? Si ni Jesús quiso que le honraran a él. Ni Jesús quiso que se dijeran elogios para él. Siempre él les dijo a los enfermos, no digan, ¿cierto? No divulguen. Vayan, pero no divulguen de lo que ocurrió con ustedes, no divulguen. Él no quería de que en el tiempo que todavía no era para él no quería, ¿cierto?, de que la gente fueran por necesidad a Cristo, por necesidad física. Lo que él quería que la gente fuera por necesidad espiritual, sobre sus vidas. Porque en todas las partes de la Biblia que usted lea, de los libros apostólicos, usted va a encontrar que Jesús nunca dijo, eres sano, o tu fe te sanó. Le dijo, tu fe te ha hecho salvo. ¿Crees que lo puedo hacer? Sí, Señor, creo. Tu fe te ha hecho salvo. Aleluya. Hermano, y nosotros muchas veces nos creemos, cierto ser, como dice el pastor, lo que no sé. Lo que no sé. Entonces,
Bajemos el nivel de grandeza que nosotros tenemos. Bajemos el nivel. Porque Jesús dice, despedida la multitud. Se fue la multitud. Pero Jesús se fue a la barca. No se fue a la barca. Jesús se fue aparte a darle gracias a su Padre, ¿cierto? Por lo que ocurrió en ese día. Se apartó Jesús a darle gracias por la gente que llegó a escuchar palabra de Dios. Y pedirle a su Padre de que esa gente mantuviera, ¿cierto? Mantuviera la palabra dentro de sus vidas. Que no se fueran vacíos, sino que se fueran llenos de la palabra. Entonces, hermano, tenemos que aprender a eso. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. No había nadie a su alrededor, solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Dónde estaban los discípulos? Llenos de miedo, al medio del mar. Ahí estaban los discípulos, al medio. Porque ellos no entendían todavía tenían dentro de la humanidad de ella la fuerza humana, eran pescadores, entonces ellos tenían una fuerza humana, ¿cierto? Pero no tenían una fuerza espiritual para poder saber esperar que Jesús los mandó. Jesús les ordenó ir a la barca e irse a mar adentro, a la ribera, entre tanto que él iba y despedía a la multitud. Jesús los mandó allá. Entonces encontraron de que el viento, ¿cierto?, empezó a mover la barca y estos hombres empezaron a tener miedo. Y la barca estaba en medio del mar porque el viento era contrario. Más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ni siquiera Jesús después de la oración. Yo me imagino que Jesús oró horas y horas. Horas y horas, hermano. Es una responsabilidad tremendamente grande la que usted y yo tenemos como hijos de Dios. Es una responsabilidad tremendamente grande, la cual nos cabe dentro de nosotros, que tenemos que cumplir delante de Dios, amados hermanos, para poder nosotros soportar, para poder nosotros aguantar y poder avanzar dentro del Evangelio. Porque hoy en día, amados hermanos, hemos visto obispos, hemos visto pastores, hemos visto evangelistas, hemos visto cientos de personas que se han creído ser alguien y hoy en día están fuera del Evangelio. Se han ido del Evangelio. Ya no están. Pastores que han desertado, pastores que han dejado las congregaciones votadas. Hermanos que se han ido después de por años siendo predicadores, exhortadores de la palabra, enseñándole a mucha gente. Los vemos también en el mundo fuera, sin estar delante de la presencia de Dios. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué hay tantos cristianos desertores? ¿Por qué hay tantos cristianos que, amado, han salido también de institutos bíblicos que hoy en día no están dentro del Evangelio? ¿Por qué? Porque han dejado de orar. Han dejado de orar, hermanos. Se han apartado de la oración porque la oración ya se les es inútil. Vuelvo atrás a lo que yo hablaba de los cristianos que ya no andan con la Biblia debajo del brazo. ¿Por qué razón ahora los cristianos no andan con una Biblia debajo del brazo? Porque hoy en día la Biblia la tienen en un celular, pues, hermano. Entonces, ¿quién va a saber de que usted no es cristiano si anda con la Biblia en el celular? Antes los cristianos eran identificados cuando andaban por la calle. Cristianos bien peinaditos, ¿cierto? Bien arreglados. Cristianos que eran ¿cierto? Iban derechitos hacia la congregación y con su Biblia debajo del brazo. De a poco fueron escondiendo la Biblia porque después ya empezaron a llegar los bananos, empezaron a llegar los bolsos y la Biblia la metían dentro de los bolsos, ¿cierto? Y ya no sabían si eran cristianos o eran testigos de Jehová. Y empezaron a cambiar la costumbre, la bonita costumbre de saber. ¿Sabe por qué? Porque cuando se andaba con la Biblia debajo del brazo, no faltaba la persona que necesitaba en la calle, que veía un cristiano con la Biblia debajo del brazo y corrían a ellos a tener que decirle, hermano, usted es cristiano, usted es evangélico. Porque ellos necesitaban que fueran a la casa porque hay un enfermo grave que necesitaban que oraran por ellos. Pero hoy en día no se identifican los cristianos, no, porque también tienen los tablets. Ahora en los púlpitos ya no tienen Biblia, por hermano, no colocan la Biblia, no la colocan esta. No, está inútil la Biblia. Colocan un tablet.
Y en el tablet tienen el estudio, ahí predican en el tablet. ¿Por qué? Porque dicen que el Señor también se agrada de lo moderno. Aleluya, amado. Aleluya, hermanos. Tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado. Yo hablaba de lo que era, ¿cierto? Lo que era tener que tomar el modernismo. Mucho cuidado, porque hay cosas que no tenemos que cambiar. No tenemos que cambiar. ¿Sabe lo que no tenemos que cambiar usted y yo? Es nuestra identidad. Nuestra identidad. Usted vaya a cualquier lado con un carnet de su hermano. Vaya con un carnet que no es suyo. A ver si lo van a dejar pasar. A ver si lo van a dejar pasar a usted. Vaya con un carnet que no es suyo. La identidad. Usted se identifica por la foto. Entonces, amados hermanos, nosotros nos identificamos como cristianos. Entonces Jesús le ordena, vayan, esperen allá en ese lugar. Pero ¿qué pasó con ellos? Dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma. Aleluya. Y dieron voces de miedo. Eso es la parte humana, pues, hermanos. Esa es la parte que nosotros, ¿cierto?, todavía no entendemos. Esa es la parte que todavía nosotros no podemos todavía tener dentro de nosotros, ¿cierto? La seguridad, porque todo nos causa miedo. Esto es lo que está pasando hoy en día con el coronavirus, todo nos causa miedo. Nos atemorizaron, colocaron cierto miedo en la humanidad. Y todos andan hoy en día, ¿cierto?, llenando los supermercados y comprando como si fuera la tercera guerra mundial, por hermano. Y es solamente un virus. Y usted puede ver que las plagas de virus no solamente es de ahora. Muchas plagas de virus también que han matado a miles de personas. Entonces, la gente se desespera. Hoy estamos, la inseguridad. Perdí la mirada. Si Jesús me dijo que lo esperara allá, sé que Jesús también va a llegar donde yo estoy. Si Jesús me ordena hacer algo, yo sé que Jesús me está ordenando y yo tengo que creer que Él me va a sostener, Él me va a ayudar, Él me va a cuidar. Pero hoy en día nosotros vemos a muchos en la cual Jesús les dio una orden, pero en vez de ir a donde Jesús les dijo, simplemente huyeron. ¿Cuántos hoy en día están fuera, arrancaron del Evangelio, amados hermanos? Entonces los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló. Jesús, cierto, enseguida, para que no como dice el Chapulín Colorado, no empanta el cúnico. Entonces, Jesús sale de inmediatamente para que no siga teniendo, cierto, este terror y este miedo. Le dice, tened ánimo, yo soy. No temáis. Tener ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, ay Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. ¿Quién te lo impide? Ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Ay, hermanos. ¿Cuántas veces usted quiso tirarse a los leones, pero a la mitad del camino usted fracasó? ¿Cuántas veces usted quiso hacer algo si en circunstancias que no estaba preparado para eso? Porque a Jesús a nadie le impide que lo siga. A nadie. Ven. Pero por el camino, como dice una palabra, se ven los gallos. Cuando pasa el tiempo, cuando pasan los años en el Evangelio, cuando empiezan a venir las pruebas sobre los cristianos, cuando empezamos a ver, cierto, que el mar se nos empieza a mover, cuando empezamos a ver que la barca empieza, cierto, a dar tumbo para todos lados, ya el Evangelio no era solamente de caminar en piso fijo, sino que realmente el piso se nos mueve, por hermano. Y es ahí cuando el Señor quiere ver de verdad qué tan maduro está usted, qué tan fiel es usted. Pero yo quiero animarle, yo quiero darle una buena noticia a usted. Yo quiero ser generoso en esta noche. Quiero ser generoso.
Con el permiso de Cristo, mi Señor. Quiero ser generoso para que usted no crea que solamente yo le hablo de una manera que a lo mejor usted se siente ofendido. Yo no quiero que se sienta ofendido. Yo lo que quiero es que usted se siente... Si usted se siente ofendido o inquieto, deténgase y piense por qué usted está así. ¿Qué es lo que le está faltando? ¿Será que el Espíritu Santo le está hablando a su corazón? ¿Será que el Espíritu Santo le está hablando a su vida? ¿Será que el Espíritu Santo quiere que usted ordene su vida? Si usted ha perdido la dirección de Dios, si usted ha perdido el rumbo, si usted ha perdido, amados hermanos, el centro que es Cristo Jesús en su vida, yo quiero darle una buena noticia. Jesús le está hablando hoy en el verso 27, decirle tener ánimo, yo soy, no temáis. Él quiere hoy darle a usted a entender que Él no está lejos, que Él no está muy distante, Él está cerca de usted. Y quiere abrazarlo y quiere tomarlo como a Pedro, pero que aprendamos a caminar mirando a Cristo, porque Pedro se hundió cuando perdió la mirada sobre Cristo. Cuando vio que las olas empezaron a moverse muy fuerte, él simplemente le quitó la mirada y se hundió. Pero aún así, amado, aún en este momento que usted está todavía hundido en sus problemas, en sus dificultades, en su poco ánimo, en su manera de poder, amado, aceptar a Cristo de nuevo en su vida, en su manera de desastre como familia, como matrimonio, como esposo o esposa, desastre en su trabajo, desastre en todo lo que usted, amado hermano, ha pasado en este tiempo, sepa usted que Jesús le va a extender la mano y lo va a levantar, siempre y cuando usted diga de la manera que dijo Pedro, y dando voces le dijo, Señor, sálvame. Es tiempo de que usted mire a Cristo de nuevo, hermano, y pídale que le salve de nuevo y que pueda tomar de nuevo el rumbo que usted un día dejó, el camino que quedó de lado, el blanco que quedó de lado, la luz que usted apagó cuando usted se apartó de la gracia de Cristo, cuando usted vio que era muy capaz en la vida, pero en la primera prueba que usted tuvo, simplemente desapareció. Desapareció. Amado hermano, como así han desaparecido muchos hombres que han creído ser algo, pero no son nada. Pastores, líderes, maestros, aprendamos a orar. Aprendamos a reconocer que cuando usted termina de leer la Escritura, cuando usted termina de predicar un mensaje, cuando usted termina de hablarle a alguien, apártese a un lado solo, órele a Dios y dele gracias y dele también al Señor las primicias de lo que usted dio en el lugar que predica. Pero no se crea sabio en su propia opinión, sino que usted aprenda a ser humilde, sincero, real y genuino en su vida diaria. Que mi gran Dios me lo bendiga, que el Señor sustente su vida, que el Señor tenga que hacer resplandecer su rostro en su corazón y en su espíritu, amado hermano, y que esta noche el Señor tenga que colocar a usted la inquietud de poder decir, mira, ese hermano o ese pastor, o cualquiera, mira, ese gallo dijo esto, pero yo lo que quiero decirle de que usted antes que se acueste, aprenda a llamar a su familia, llame a su esposa, a sus hijos, antes de acostarse usted rodee la mesa, o simplemente usted haga una redondela alrededor suyo, tome la mano de su esposa y sus hijos, de los que estén en el hogar, y dele gracias a Dios, porque este día ha sido un día de victoria para usted, no le ha faltado nada, simplemente usted ha sido bendecido en todo lo que ha hecho. Si aún le hubiese faltado en el día de hoy, Dios mañana proveerá de acuerdo a su misericordia y de acuerdo a lo que Él tenga determinado en su vida. Así que, amados hermanos, aprendamos a orar, aprendamos a darle gracias a Dios por todo y en todo. Y así usted va a ser prosperada su alma
en la presencia del Señor. Dios me los bendiga, Dios le guarde, Dios bendiga el hogar de Margarita. Margarita, Dios me la bendiga grandemente junto a mi hermano Marco, su hogar, la familia. Leo, Dios te bendiga poderosamente en tu casa. Bendiciones para Alberto, para cada uno de ellos. José Ibáñez, Dios te bendiga. Guarde tu familia, tus hijos, que son mejor músicos que tú. Así que no creas que tú eres mejor músico que tus hijos. No, tus hijos tienen que aprender la humildad que tú tienes en la música. Pero no que sean mejor que tus hijos, sino que ellos han superado mayormente, porque yo te digo que tú no sabes tocar la trompeta, po, o no sabes tocar no sé qué es lo que toca tu hijo, pero, ¿cierto? Toca él. Como así tu hijo mayor, ¿cierto? También él, la guitarra es el talento que Dios le ha dado. Pero así ellos se han criado y así ellos van a criar a sus propios hijos. Dios les bendiga poderosamente. Pastor Gallardo, una gran bendición para su congregación y para su vida y para su hogar. Como así también al pastor Claudio, pastor César, Dios les bendiga. Hermano Nelson, un abrazo, Dios me lo bendiga poderosamente. Ha tenido cualquier problema mi hermano Nelson porque él comparte este mensaje y se lo manda hasta los católicos, hermano. Ya le cerraron hasta una página al pastor, al hermano Nelson, porque mandó una predicación mía y no les gustó. Le cerraron la página. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No se abren más, por hermano. Así que Dios le bendiga grandemente a mi hermana Bruni, bendición para ella. ¿Cierto? Como así también a cada uno de mis hermanos. Dios le bendiga por mi hermana Marlene también. Un abrazo, hermana Marlene. Un abrazo sincero de acá. Aprendamos a tener que buscar más de Dios a través de la oración. Un abrazo, vamos. Dios me lo bendiga mucho.